Les saludamos en esta noche, saludos de Shalom, bendiciones abundantes, hermanos. Muchas gracias al Padre porque nos concede nuevamente estar en la presencia de Él, ante todo en la presencia de Él, y con el agrado de que nos reciban en sus hogares a través de esta transmisión. Bendito nuestro Padre que nos ha concedido cambiar de día y pues entrar al día número 6, a la víspera del día de reposo, del día de Shabbat. Y qué mejor que prepararnos con la palabra que Él tiene cada semana a través de estas porciones o llamadas parashot. Y estamos aquí en la porción número 15. Estamos llegando a la porción número 15 y damos gracias al Padre porque podemos avanzar en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, también llamado desde la óptica hebrea Shemot, el libro de Shemot. Y hoy estaremos recorriendo los capítulos 10, 11, 12 y 13 hasta el verso 16. Quiero invitarlos para que oremos y para que nos preparemos para estudiar la palabra y para estar en su presencia. Oremos. Bendito eres, Señor eterno, nuestro Padre y nuestro Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos, Padre. Eterno Dios, por la mañana es grato, es de gran gozo y alegría reconocer tus misericordias que son nuevas en la mañana. Y Padre, por la noche reconocer tu fidelidad y tu verdad. Y esta noche nos acercamos a tu verdad, porque tu verdad, tu palabra verdadera nos liberta, tu palabra verdadera nos fortalece, tu palabra es viva y eficaz y nos permite, Señor, ir entrenando los sentidos, teniéndolos ejercitados para diferenciar entre el bien y el mal. Te damos muchas gracias en esta noche por la porción siguiente del libro de Éxodo y queremos llegar a tu palabra en la dirección correcta, en la dirección de tu espíritu, en la dirección de tu sabiduría, de tu ciencia y de tu espiritual inteligencia. Y por ello, Padre, queremos que nos lo permitas y que desde los cielos estés acariciando nuestras vidas, la vida de quien expone, la vida de quien va conduciendo y la vida de cada uno de los que están al pendiente escuchando tu palabra. Ven, Señor, estar con nosotros, pon en nosotros pensamientos ordenados y siempre, Señor, no nuestros propósitos, no nuestros mejores comentarios, sino solamente tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad, tu palabra que se explica por sí mismo. No hay mejor y más correcta interpretación que buscar que tu palabra se interprete por medio de ella misma, Señor. Así lo estableciste y nos ponemos en tus manos para empezar a desarrollar este estudio, a comer de tu palabra y a comer para vida eterna, Señor. Queremos que tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua, esté en cada palabra como lo está, Señor, y nosotros lo podamos encontrar en esa revelación que nos das. Estamos en tus manos, que tus bendiciones estén con nosotros en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Yeshua. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues en esta ocasión quisiera recordar un poquito desde la parashá número 13, desde la porción número 13, cuando empezamos el libro de Éxodo y lo empezamos justamente con ese nombre, con el nombre de Shemot, o sea, eso significa nombre o nombres de, estos son los nombres. Y en esa parte aprendimos pues varias cosas en esa parashá. En Éxodo, desde el 1, 2 y 3 podemos recordar algunos temas que tocamos ahí, algunos temas que toca esta parte, y si algún tema toca esta parashá, esta porción, es el desierto, el caminar en el desierto. Toca también el tema de Moisés, obviamente, y yo le llamaría Moisés antes y después. Moisés antes de ser llamado, Moisés en el momento que es llamado y Moisés después de que es llamado. Y al respecto de Moisés también me parece muy interesante un tema que comentamos y que yo puedo titularle las excusas que Dios contestó, las excusas que el soberano contestó. Y podemos hacer una pregunta bien simple y tiene una respuesta muy lógica. Si a ustedes o a mí, el soberano del universo, nos dijera qué quiere que hagamos, ¿cuál es nuestra respuesta? Y la lógica es muy sencilla. La lógica es, pues ahora sí, lo que él diga, haremos, como se le dijo en el tiempo de Josué, a Josué el pueblo.
Sin embargo, Moisés parece que tenía algunas excusas pues que él quería, él no quería que de manera afirmativa Dios le contestara, sino que lo desechara como que él no era el que Dios quería que fuera a libertar al pueblo. Así que son tres temas interesantes. El tema del desierto nos dejó una gran enseñanza. Las escrituras enseñan que el desierto es un lugar de tratamiento, que incluye en ese tratamiento el ser humillado con el fin de aprender a depender del Eterno y así poder llegar a algo mejor. El desierto no es para que pensemos que Hashem nos ha abandonado, que Dios nos ha abandonado o que somos demasiado malos. Tengamos por seguro que el desierto es un lugar necesario, eso fue lo que aprendimos, que, que es un lugar necesario sobre todo para los que son candidatos a servir a Dios. Así que hay que pasar por ahí y seguramente aprendimos que no vamos a estar ahí siempre, que vamos a pasar por ahí y ahí tendremos revelación, una revelación mayor de la gloria del Padre Eterno. Así que fue interesante esta parte del desierto. Ahí trató Dios con Moisés justamente. 40 años atrás Moisés intentó en Egipto liberar a sus hermanos porque así lo sentía, sus hermanos los hebreos, pero lo quiso hacer desde su óptica y con sus fuerzas juveniles, pero obviamente fracasó y ni las formas eran las estrategias divinas, ni el tiempo de Dios había llegado en ese momento. Así que Moisés tuvo que esperar y salir de los 40 años de abundancia para ir a 40 años de escasez, 40 años del otro extremo. Y bueno, a partir de su edad de 40 años, Moisés tiene mucho que aprender. ¿Cuántos de ustedes tienen 40 años? Algunos de ustedes son muy jóvenes, algunos de ustedes están algunos niños al pendiente escuchando. Bueno, Moisés a los 40 años Dios lo metió en una escuela que se llamó Desierto y ahí una de sus primeras lecciones fue que cuidara ovejas, con el que después fue su suegro Jetro. Ahí tuvo Moisés la oportunidad de preparar su carácter para aguantar las quejas del pueblo en el desierto. Ahí aprendió a trabajar la confianza en sí mismo, sincronizar sus esfuerzos con el tiempo del Eterno y hacer las cosas junto con él. Ajá. El libro el libro de los Hechos, en la narración de Esteban, Esteban hace un resumen muy bonito de estas parashá, de estas parashot, de estas porciones. Y rescaté el capítulo 7, verso 30. En todo el capítulo 7, pues es una defensa que está haciendo Esteban, y Esteban se defiende con el desarrollo de toda esta historia y de toda esta transformación de Moisés. Y Esteban lo narra y dice, Hechos 7:30, pueden ir abriendo sus Biblias. Hechos 7:30 dice que 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y bueno, pues allí en ese marco que nos narra Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7, podemos advertir las excusas que Dios contestó. Por ejemplo, en el capítulo 3 pudiéramos ver que vienen básicamente tres preguntas, o vienen tres excusas más bien. Y primero en el capítulo 3 y verso 10, vayan buscando Éxodo, y en el capítulo 3 y verso 10, el Señor le dice a Moisés: ven por tanto y te enviaré. Es lo que le dice: ven por tanto y te enviaré. Y inmediatamente en el versículo 11, Moisés reacciona y Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? Esa es la primera excusa que Dios va a contestar. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? En el verso 13 viene otra excusa. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? A propósito, usted ya sabe responder respecto al nombre del Eterno. A veces
pensamos que es Hashem, o que es Jehová, o que es Jehová, o que es Yahvé, o que es Yahweh, o que es Yahweh. Hay toda una serie de nombres posibles. Y bueno, en la revelación de la parashá que aprendimos, simplemente aprendimos que el Señor dijo, mira, Moisés, yo seré el que estaré. Eso fue lo que el Señor dijo. Yo seré el que estaré. No hay mejor manera de compartir el nombre del Eterno, sino con este atributo que tiene de presente, pasado y futuro, de eterno. Por eso nosotros le llamamos eterno en la gran mayoría de los casos, el eterno. O Hashem, el nombre, porque es un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que parte del pueblo judío ha dicho es impronunciable, porque es santo, es sumamente santo. Yo seré el que estaré. Creo que Apocalipsis capítulo 1 y verso 8 nos hace una definición excelente para cuando nos pregunten, bueno, y si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Apocalipsis 1:8 dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Que no se nos olvide en el nombre del Eterno siempre proyectar algo que va a pasar, el que ha de venir. Bueno, ¿y quién es ese Dios en el que crees? Es el que ha de venir, es el que era, es el que es y el que ha de venir. Muy bien, y pues de esa manera tenemos una definición más que nada didáctica. No es una traducción literal del tetragramatón, es simplemente una interpretación y en esta interpretación pues es una definición didáctica, ¿ok? Muy bien, pues interesantes las parashot, esta es una de ellas, la pasada, y déjenme rescatar otra cosa desde el capítulo 3, que ya estuvimos viendo desde la parashat número 13. En el capítulo 3 viene algo interesante que surge y que me parece que es bueno que lo comentemos. En el capítulo 3 del verso 15 al 20, el Señor revela ese nombre del que estábamos comentando ahorita. Este es mi nombre por todos los siglos, dice el verso 15. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes, así les vas a decir, y este es mi nombre eterno. También es bueno que si nos preguntan quién es Dios, no se nos olvide decirle, es el Dios de nuestros antepasados, es el Dios que dirigió a Abraham, que dirigió a Isaac y que dirigió a Jacob, que los condujo, que los abasteció, que estuvo al pendiente de ellos. Y en este verso, Dios le dice a Moisés que va a librar a su pueblo de los sufrimientos de Egipto, que los va a llevar a un país especial, a una tierra donde fluye leche y miel. Y hay algo importante que le dice, le dice el Señor, el Dios eterno, le dice a Moisés, los ancianos te harán caso, entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto, ¿ok? Vas a ir a ver al rey de Egipto. Y dice Éxodo 3:19, sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza. Fíjense lo que dice aquí el Padre Eterno. En esta parte quiero que veamos algo. Yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza. Por lo tanto, dice Éxodo 3:20, estamos ahí, siga sus Biblias, Éxodo 3:20. Por lo tanto, yo le mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Aquí va a ser importante que nos fijemos en eso. Le voy a tener que mostrar mi poder porque yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir. O sea, Dios ya sabe cuál es la postura de Faraón. No se le olvide, ¿cuál es la postura de Faraón? No los dejaré salir. Y quiero hacer énfasis desde la parashá número 13, desde hace 15 días, porque esta postura de Faraón la vamos a ver a lo largo de las 10 plagas. Esa va a ser la postura de Faraón. En el capítulo 4 y verso 21, Moisés toma a su esposa, toma a su hijo, los monta en un asno y regresa a Egipto. Y en el verso 21 dice, después el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, pon toda tu atención
en hacer ante el faraón las maravillas que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte voy a hacer que él se ponga terco y que no deje salir a los israelitas. ¿Qué habíamos visto? El Señor dijo, yo sé que Faraón no los va a dejar salir. Sin embargo, aquí en la narración de Éxodo 4:21, en general en las versiones normales, así dice. Por ejemplo, esta me parece que es la Nueva Traducción Viviente que dice, sin embargo, yo voy a hacer que él se ponga terco. Aquí se traduce como que Dios ahora ha cambiado de opinión y entonces Dios va a hacer que se ponga terco, lo cual es una incongruencia o es una contradicción. La versión 1960, Reina Valera, en el 4:21, en Éxodo 4:21 dice, y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí la traducción al español quedó así, muy parecida a la NTV. Haré que se ponga terco, o en otras palabras, endureceré su corazón. Y por eso quería unir yo las porciones estudiadas de los capítulos anteriores al 10 que nos toca hoy, porque se va repitiendo esto. Miren, volvamos a Éxodo 3 en el verso 19 y leíamos hace un momento, 3:19, mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? El faraón tenía una manera, una posición de no dejar ir al pueblo porque tenía 400 y tantos años sirviendo, porque tenía muchas ganancias con ellos, porque los explotaba y les malpagaba. O bien, o acaso Dios de repente puso un corazón, repentinamente cambió el corazón de Faraón y endureció su corazón para no dejarlos ir. ¿Qué piensa usted? ¿Empiecen a votar? No es una votación, pero empiecen a reflexionar en ese sentido. Y miren, el 4, 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, deja salir a Israel, es mi primogénito, ¿ok? Mas no has querido dejarlo ir, ¿ok? Entonces, vayan ustedes viendo, vayan sopesando. Realmente Dios en su divinidad, en su amor, en su piedad, en su misericordia, en su justicia inclusive, en su justicia. Deje usted lo bondadoso, lo benigno que es el Señor, en su justicia. ¿El Señor pondrá un corazón terco? Este corazón que no era terco lo voy a hacer terco. O la palabra nos va diciendo, mas no has querido, no has querido. Entonces, ¿el Señor endureció o la persona no quiere? ¿Sí? Y vamos a ir viendo en la palabra esa parte que me parece interesante, porque se va a arrastrar hasta el capítulo 10, se va a ir dando. Éxodo capítulo 5 es lo mismo, ¿sí? Moisés entra a la presencia de Faraón, le dicen que el Dios de Israel da la orden de que deje ir a su pueblo y Faraón responde, ¿quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Se pondrá terco Faraón? ¿O simplemente es alguien que no teme a Dios ni a hombre? Es alguien que se siente Dios por cuanto domina el mundo en ese tiempo. Él es el dueño de todo, él es el que domina las naciones. Acuérdense que en el tiempo de José, a donde corrieron todas las gentes que se quedaron en esos 7 años de escasez, en esos 7 años de no alimento, ¿a dónde corrieron? A Egipto. Y Egipto era como el Dios, como el área de provisión. Así que aquí en el capítulo 5, verso 2, es interesante lo que Faraón responde. ¿Quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se fijan? ¿Sí? Ahí ya la palabra misma nos va quitando esta madeja posible de que no, es que, ¿por qué el Señor es tan malo? ¿Por qué endureció el corazón? No, el corazón ya estaba. ¿Qué tenemos que decir realmente? Está mal traducido. Allí una palabra en español dice algo muy diferente a lo que es a lo que es la raíz hebrea de toda esta información.
Y por cierto, Faraón dice ahí el verso que ordenó a los capataces, en el verso 9, dice, agrávese la servidumbre sobre ellos y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué opina el faraón respecto a la verdad de Dios, respecto a las órdenes y a las instrucciones de Dios, respecto a sus maravillas? Faraón opina que son palabras mentirosas. ¿Ok? Ese es el estado mental, ese es el estado espiritual, ese es el estado personal de Faraón. Si vemos el capítulo 6, lo mismo. Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés dice, si los hijos de Israel no me quieren escuchar, menos el faraón y más porque yo soy torpe de labios. Eso es lo que dice en resumen el capítulo 6 del 10 al 13. En el capítulo 7, del 1 al 4, otra vez aparece, ¿sí? El Eterno le dice a Moisés en el verso 2, tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón tu hermano hablará a Faraón, ¿sí? Para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Yo endureceré el corazón de Faraón. Ahorita lo vamos a seguir comentando en esa parte. El verso 11 es lo mismo. Llamó también Faraón a sabios y hechiceros y también ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos, lo de la vara que se convertía en culebra o en serpiente. Verso 13, y el corazón de Faraón se endureció. Ojo, el corazón de Faraón se endureció. ¿Cuántos votos llevamos de que Dios endureció el corazón? ¿Cuántos votos llevamos de que el corazón de Faraón estaba endurecido o se endureció? ¿Sí? Bueno, ahí vamos reflexionando y haciendo un discernimiento. Acuérdense que el Señor nos dice a los que en su misericordia nos pone para dar alguna instrucción o leer alguna palabra de parte de Él, nos dice que enseñemos a discernir, no que les demos ya la palabra discernida. Así que hoy, esta noche, pues ustedes van a tener que discernir, ¿ok? Y dice Éxodo 7:16, y dile, el Eterno, el Dios de los Hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahí pudo haber dicho, pero el Señor te ha puesto oídos para que no oigas. Y sin embargo, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de la palabra? Hasta ahora no has querido oír. ¿Quién decide? La persona. Es la persona la que está decidiendo. Luego, en el mismo capítulo 7, verso 22, y los hechiceros, aquí ya es la primera plaga. Cabe mencionar que desde el verso 16 empieza el anuncio de la primera plaga, el agua que se convertiría en sangre. ¿Ok? Y dice el verso 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. También ellos pudieron convertir el agua en sangre. Y dice el verso, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro tema? Desde la parashá de hace dos porciones, el corazón endurecido. Si Dios lo endurece o si realmente está así endurecido. Entonces, dice aquí el verso, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. No los escuchó como el Eterno lo había dicho. ¿Qué podemos decir aquí? Y no los escuchó como el Eterno ya sabía y ya conocía a Faraón. Y dice, y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto, ni a la vara que se convirtió en culebra, ni a ninguna indicación previa de la orden del Eterno. ¿Por qué? Porque él había dicho, ¿quién es él? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es su Dios? Yo no lo conozco y tampoco acepto sus palabras. Y dice ahí el verso 23, y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Viene la plaga de las ranas a partir de Éxodo 8 y vuelve el dicho de parte del Eterno a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y dice el verso 2 de Éxodo 8,
y si no lo quisieres dejar, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. ¿Ok? A partir del verso 6 y del verso 7, vemos que efectivamente se hace, además los hechiceros también de Faraón hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, y dice Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: oren a Jehová, oren al Eterno para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar a ti por tus siervos y por tu pueblo. Y Faraón le dijo: mañana. Y Moisés le dijo en el verso 10: muy bien, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Eterno nuestro Elohim. Y 11, y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y quedarán solamente en el río. Así pasó, y dice el verso 15, Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Como el Eterno ya sabía, como el Eterno ya lo conocía, como el Eterno lo había dicho. Viene la plaga de los piojos, ¿sí? Se le dice a Aarón que con la vara golpee el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos, y dice el verso 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Qué interesante. ¿Qué dicen los hechiceros? Dedo de Dios es este. Y no tanto están sintiendo y están viviendo el concepto como nosotros lo vivimos cuando decimos Dios, aunque no digamos eterno. Si decimos Dios, nos trasladamos al Dios de la Biblia, nos trasladamos a El Shaddai, nos trasladamos al omnipotente, al omnisciente, nos trasladamos al justo, al bueno, al que para siempre es su misericordia. Pero estos hechiceros simplemente están diciendo: dedo de Dios es este, es decir, es un Dios que no conocíamos, ¿sí? Como a los griegos en Hechos 17, ¿sí? Pablo ve que tienen un altar al Dios no conocido. Bueno, los hechiceros dicen: dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. Más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Eterno ya sabía, como el Eterno ya lo había, ya se lo había comentado a Moisés. Hay una parte de Números 12, cuando murmuran contra Moisés, María y Aarón, ¿se acuerdan que murmuran y viene una especie como de lepra, que no es lepra? Tzarat se llama. Ahí el Eterno dice, cuando doy la palabra a los siervos, se las doy por visiones, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara. Y el Eterno había hablado con Moisés cara a cara y le había dicho cómo sabía que era Faraón y a qué se iba a enfrentar Moisés. Viene la plaga de las moscas y lo mismo, se anuncia la plaga de las moscas. Aquí se hace una separación. En la tierra de Gosén, donde están los judíos, ahí no va a haber moscas, solamente en la tierra de Egipto. Y de esa manera dice la versión Reina Valera en el verso 23, 8:23, dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Es decir, yo salvaré de las moscas a mi pueblo y no al tuyo. Ajá. Y al siguiente día sucede la señal y dice Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Viene la plaga del ganado, lo mismo, dice Éxodo 9 y verso 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. También se hizo una separación, no afectó la plaga del ganado al ganado de Gosén, o de la tierra de los judíos, del pueblo de Israel más bien, es lo más correcto. Y sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Viene la plaga de las úlceras, en ese mismo capítulo 9 se narra. ¿Y qué pasa? Dice el verso 12, Éxodo 9:12, pero el Eterno endureció el corazón de Faraón. Otra vez aparece, pero el Eterno endureció el corazón de Faraón. Y viene la plaga del granizo en Éxodo 9:13, y dice el verso 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, se le dice a Moisés,
y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el nombre que se reconocía, que se exaltaba en toda la tierra hasta ese momento? Hasta antes de las plagas, hasta antes de toda la catástrofe que le está llegando a Faraón. ¿Cuál es el nombre que estaba siendo exaltado? O sea, ¿a quién le rendían pleitesía? ¿A quién le rendían adoración? A Egipto. Pero ¿qué dice el Padre Eterno? Este es un plan. Este es un plan para que la humanidad creada por mí pueda reconocer mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mi nombre maravilloso, mi nombre imponente, mi nombre que lo puede todo. Es como la canción, un canto que por mucho tiempo cantamos mucho ahí en la congregación y el pueblo cristiano en general. Dios, ¿cómo dice Dios? Eres exaltado, Dios de milagros, Dios de maravillas, Dios, no sé si dice Dios implacable, y, y, y bueno, ahí ese canto está bonito, dice, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Ajá, bueno, el mundo siempre ha necesitado saber que Dios tiene el control. La pregunta, verso 17, vamos en Éxodo 9, ¿verdad? 9:17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, como nunca hubo. Ajá, desde el día que se fundó la tierra hasta ahora. Ajá. Y solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. Verso 27, 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, su Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Oren a su Dios para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Pero yo sé, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del eterno Dios. Ajá. Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del eterno tu Dios. Esto dice el verso 30, me brinqué el 29. ¿Sí? Entonces Moisés para este momento ya aprendió que ni los siervos de Faraón ni Faraón mismo temen la presencia del Eterno, sino que su corazón está endurecido. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. ¿Sí se fijan en qué consiste el corazón endurecido? Un corazón que está obstinado, que es terco para pecar, que insiste en pecar, que insiste en desconocer a Dios y sus principios, y dice, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y dice el verso 35, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí? ¿Ya quedó claro el tema del corazón endurecido? El corazón que no endurece el Señor. Ahorita vamos a llegar al capítulo 10. Muy bien. En el capítulo 10, hoy toca el capítulo 10, finalmente, 40 minutos después, ya llegamos al tema, ¿ok? Y en el capítulo 10, ¿sí? Dice así, el Eterno dijo a Moisés, entre en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. ¿Cuál sería lo correcto? Miren, ya vimos cómo en diferentes momentos aparece en algunos momentos esta expresión. ¿Qué significa esto? Lo que significa aquí es que lo que está diciendo el Señor es, si pudiéramos decir de alguna forma este verso, lo tendríamos que decir así. Entra a la presencia de Faraón porque dado su corazón endurecido, tengo que ser rígido con él. Tengo que aplicar fuerza en mi mano, o en otras palabras, mi mano fuerte o mi brazo extendido. Mano fuerte, brazo extendido es mano enérgico o mano de fuerza. Entonces, el verso 10 pudiera quedarnos así. Entra a la presencia de Faraón porque dado su corazón que insiste en hacerme la guerra, ¿sí? Vi un ejemplo que me pareció interesante, un ejemplo que ponía una persona un comentarista que hace alusión a este verso, y dice que
Faraón es como si le quería jugar a las vencidas a Hashem, al Eterno. Es como le dijera, te voy a jugar unas vencidas, ¿sí? Y vamos a ver quién gana, como si dijera Faraón, y vamos a ver quién gana, ¿sí? Entonces, aplica todo su potencial el Faraón para decir, no se van, y no se van, y no se van, y desconozco a ese Dios de ustedes, y entonces el Eterno lo que hace es aplicar rigidez, aplicar mano fuerte y brazo extendido. ¿Qué entendemos con mano fuerte y brazo extendido? Rigidez de Dios. ¿Qué más podemos entender? ¿Han ustedes oído la palabra Hazak? La palabra Hazak tiene que ver con fuerza. Hazak es esfuérzate. Hazak es también fuerza. Bueno, el Eterno tiene que aplicar ante la fuerza de Faraón, el Eterno aplica fuerza. ¿Por qué? Porque Faraón está, Hazak está peleando, atacando y contendiendo. Ante esa situación, el Eterno aplica su mano fuerte y su brazo extendido. En ese sentido es la frase, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Es decir, ellos están, siguen en la insistencia de oponerse a mis instrucciones, de no reconocer mis maravillas y de minimizarlas, de decir que es algo intrascendente. ¿Ok? Pues esa parte la podemos comentar en relación ahí al verso 1 y creo que al verso 2. Dice entonces el verso, para mostrar entre ellos estas mis señales, verso 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Es decir, ¿cuál es la idea? Es que el nombre del Eterno sea reconocido. Y obviamente, ¿dónde va a ser reconocido? Entre Israel y sus hijos, entre sus generaciones. ¿Por qué? Porque Israel es levantado como luz a las naciones. Brilla así vuestra luz, dijo el Mesías de Israel, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Y quiénes están incluidos ahí? Están incluidos ahí el pueblo de Israel, los integrantes del pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿somos nosotros? Y la respuesta con signos de admiración es, somos nosotros, claro que somos nosotros. Los dispersos entre las naciones estamos considerados como pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que contemos las maravillas del Eterno, dice el verso 2, a los hijos, a los nietos y las señales que hice entre ellos. Para el pueblo de Israel, para los dispersos entre las naciones, las plagas y todo eso son maravillas y señales. Para el enemigo son catástrofes. Para el enemigo son castigos, que muchas veces así se le menciona. Es la mano fuerte y el brazo extendido del Eterno. El aplicar fuerza, el aplicar la rigidez, el aplicar la drasticidad. Ese es el sentido, ¿ok? Y el verso 3, todavía tenemos otra pregunta en el verso 3. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Qué necesitamos para entender las maravillas y los planes de Dios para nuestras vidas? Te sacaré, te llevaré de aquí. Ven, por tanto, ven, te voy a llevar al lugar seguro, ¿sí? Sin embargo, a veces lo que hace falta es una virtud muy especial, es la humillación o la humildad. ¿Cuál fue el problema? Todo pudo cambiar si Faraón se hubiese humillado. Todo hubiera cambiado. Y dice el verso 7, entonces los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Le dicen a Faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Es la versión Reina Valera 60. Deja ir a estos hombres para que sirvan a su Dios, para que sirvan al Eterno su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, ya estaba destruida las maravillas de Egipto,
¿sí? Las potencias de Egipto, los triunfos de Egipto, los trofeos de Egipto, como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? De la misma manera el faraón pudo haber dicho, ¿no es este el Egipto que yo edifiqué? Pues ahora está totalmente destruido. Y eso le dicen sus consejeros. Y le dicen algo así, ¿hasta cuándo este hombre permitirás que sea un lazo para nosotros? Otras versiones de este verso 7 de Éxodo 17 le dicen, oye, este hombre es un problema para nosotros. También así le dijeron a los discípulos, a los apóstoles cuando andaban predicando, que eran un problema. Pablo era un problema para los sumos sacerdotes, para los fariseos, para la gente de élite o destacada, para los líderes de Israel, no para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío creía en el tiempo de Pablo y Pablo no era un problema. También otras versiones traducen, en lugar de decir, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? ¿Hasta cuándo este hombre será causa de ruina? Otra versión que quizá usted tenga, ¿hasta cuándo, Faraón, hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? ¿No te has dado cuenta? ¿Sí? Yo apenas después de la 10ª plaga, bueno, después de la 9ª, más bien después de la 9ª, porque la 10ª es una catástrofe dolorosísima, pero todavía en esta parte dicen los colaboradores de Faraón, ¿hasta cuándo este hombre nos tendrá como rehenes? ¿O hasta cuándo será una trampa para nosotros? Y dice el verso 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid al Eterno vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, ahora sí que de manera resumida, todos. Moisés respondió, nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas, porque es la convocatoria que nos hizo el Eterno. Y tenemos que llegar no con las manos vacías. Y debe de ir desde el más chico hasta el más grande. Ancianos, viejos y niños. Ajá. Y el verso 10 es interesante. Por aquí tengo la versión, la traducción lenguaje actual. Por aquí está la traducción lenguaje actual. Si alguien la tiene aquí, estoy con algunos hermanos, y por ahí está la traducción lenguaje actual. Me pareció interesante porque la respuesta gracias, pues, la respuesta de Faraón dice, no será así en el 10:11. Aquí la nueva versión internacional dice, claramente se ven sus malas intenciones, dice el verso 11, pero no será como ustedes quieren. Si alguien busca la traducción lenguaje actual, me pareció interesante, solo que no tengo aquí el apunto. ¿Sí? Y dice así, no será así. Id ahora vosotros los varones y servir al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Ya me hicieron llegar aquí la traducción lenguaje actual. Algunos ya la tienen ahí lista. Éxodo 10:11 dice, aquí está, ya llegué, y dice Éxodo 10:11, dice, el verso 10 dice, con tono burlón el rey les dijo, bueno, porque en el verso 9 dice, debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos con nuestros jóvenes, ancianos, hijos e hijas y llevaremos ovejas y vacas. Con tono burlón el rey les dijo, ah, sí, cómo no. Como que esta traducción es mexicana. Ah, sí, cómo no. Y por supuesto, su Dios les va a acompañar, así con tono súper burlón y irónico. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. ¿Ok? Eso es lo que dice la traducción lenguaje actual. Muy bien. En el verso 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra su Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón.
Otra vez volvemos al tema. Pero el Eterno, ¿sí? Aplicó Hazac, aplicó fuerza, aplicó mano fuerte y brazo extendido. No se podía de otra manera, ¿sí? Ante un corazón endurecido, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Aquí, déjenme leérselos de esta manera. Pero Faraón insistió en pelear y ponerse pesado ante las maravillas de Dios. La palabra más adecuada para endurecer ahí es pesado. Es una palabra hebrea. Tenemos 3 palabras hebreas aquí. Una de ellas es Hazac. Ahorita les digo las otras, creo que aquí las tengo anotadas, pero son 3 palabras diferentes. Y por eso la palabra endurecer no aplica. No es la más exacta para las 3 palabras que se usan aquí. La más exacta sería pesado. Y aquí el que se pone pesado es Faraón, ¿sí? El Señor nunca se pone pesado. El Señor se pone justo. El Señor se pone enérgico cuando tiene que ser enérgico. El Señor se pone celoso si hemos caído en idolatría o en alguna cosa que le provoque celo. Él es fuerte, celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero el Señor no se pone pesado. El que se puso pesado es el Faraón. Pero Faraón insistió en pelear y ponerse pesado ante las maravillas de Dios, por lo que Dios manifestó su mano fuerte, es decir, se puso rígido ante la postura retadora o desafiante de Faraón. Faraón dijo, pues otra vez quiero jugar a las vencidas y ahora sí te voy a ganar. Faraón todavía piensa que le va a ganar la partida al Eterno. Viene la plaga de las tinieblas y viene otra vez la frase del verso 27, Faraón insistió en pelear, Faraón se endureció, Faraón insistió en pelear y se le puso pesado aún en medio de las maravillas de Dios, por lo que Dios manifestó su mano fuerte, es decir, se puso rígido ante la postura retadora o desafiante de Faraón. Viene en Éxodo 11 viene el anuncio de la muerte de los primogénitos y viene anunciado, voy al verso 7, pero contra todos los hijos de Israel fue diferente. Contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. O sea, ni un perro nos ladrará. Para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos. Estas son palabras de Moisés ante Faraón. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y el Eterno dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y verso 10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios, pues el Eterno había endurecido el corazón de Faraón. Otra vez, pues el Eterno va a aplicar rigidez, una rigidez del nivel de la muerte de los primogénitos. ¿Alguna vez Dios nos ha aplicado rigidez? A veces puede alguien de nosotros decir, Señor, eres bien duro. Señor, se me hace que se te está pasando la mano. La verdad es que se le ha pasado la mano a Dios con nosotros. Ni se le pasó con Faraón, que fue rígido con él. ¿Para qué? Para meterlo en control ante su postura retadora y desafiante. ¿En qué consiste esta frase? El Señor había endurecido el corazón. Consiste en decir, el Faraón se le puso al tú por tú, se le puso en posición retadora y desafiante, y el Eterno aplicó ante lo pesado que se puso, aplicó la rigidez de su mano fuerte y su brazo extendido. ¿Ok? Muy bien. Pues nos está acabando el tiempo y nos faltan 2 capítulos, capítulo 12 y capítulo 13. Pero bueno, el próximo Shabbat 27 de marzo, en el mes de marzo, el día 27, Shabbat, será la fiesta de Pesaj. Y previo a la fiesta de Pesaj, a lo largo del mes de marzo, estaremos hablando de Pesaj y volveremos a tocar pues esta porción de la parashá que nos está faltando. Y bueno, en este capítulo 12 se habla acerca de el mes que sería principio de los meses. Ajá.
y se nos habla de la instrucción de que el día 10 se tomaría un cordero y allí estaríamos viendo la sombra de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador Yeshua, y estaríamos ahí comentando que lo que hemos comentado siempre, que todas las fiestas reflejan al Mesías, que todas las fiestas tienen que ver con el Mesías. Pesach y Hamatzot, o sea, la Pascua y panes sin levadura, tienen que ver con su muerte y con su vida dada en sacrificio sin pecado, sin levadura. ¿Ok? Y esta es la parte que nos va a faltar ver, no la vamos a poder ver. Y viene la alusión al día 14, que es cuando se mataba la Pascua, que así se le llamaba el Cordero, y dice toda la congregación lo inmolará entre las 2 tardes. ¿Qué son las 2 tardes? Por si nos está escuchando alguien que todavía no le ha quedado claro el tema de las 2 tardes, súper sencillo. La tarde del día es aproximadamente de 12 a 6 de la tarde, dependiendo del horario de verano y esas cosas. Pero en general, en promedio, la tarde del día es aproximadamente de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Mediodía, ¿por qué le llamamos mediodía? Porque la primera mitad, el primer medio del día es la mañana y el segundo medio del día es la tarde. Esa tarde, si la dividimos entre 2, puesto que tenemos 6 horas aproximadas, pues más o menos a las 3 de la tarde estaríamos hablando que es aproximadamente entre las 2 tardes. De manera que los libros llamados evangelios que narran la muerte del Mesías nos dicen que era justamente la hora novena, la hora nona cuando el Mesías muere. Así que aquí está también de una manera muy práctica saber cuál es entre las 2 tardes. En lugar de empezar del libro del Éxodo para informarnos cuáles son las 2 tardes, empezamos por la muerte del Mesías. Uno de los evangelios dice que era la hora nona, era la hora novena, y sabemos que la hora novena era como a las 3 de la tarde. De hecho, las versiones modernas así lo traducen, como a las 3 de la tarde. Entonces, de esa manera sí sabemos qué es entre las 2 tardes, ¿ok? Entonces, la tarde del día es aproximadamente de 2 a 6 de la tarde, dividida entre 2, tenemos que entre las 2 tardes es a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿ok? Verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura por costumbre perpetua, dice el verso 17. El verso 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde o entre las 2 tardes. Desde ese día se come pan sin levadura. Y dice el verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Desde aquí vamos viendo que las fiestas no fueron rituales que desaparecieron. Ya hemos visto 2 o 3 versiones, alusiones muy rápidas, y esta es otra más. El verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, ¿ok? Y viene la muerte de los primogénitos, ajá, y vienen unos datos interesantes en la parte de Éxodo 12. Verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Ok? 600,000 hombres de a pie y unas tantos mil esposas también, más los niños. Realmente era una cantidad impresionante de personas. Ajá. Y también subió, por si fueran pocos, si todavía fueran pocos millones, el verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Toda clase de gentes, ¿ok? Y otra vez el verso 42, esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. No se han acabado las generaciones, somos parte de esas generaciones. Así que entonces el llamado también es para que guardemos estas fiestas, estas convocatorias en nuestras generaciones. Dice el verso 43, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella,
mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que le hubierais circuncidado. Y voy a hacer el último comentario en relación a esto. Dice el verso 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Qué significa esto? Para llegar a la circuncisión no es pedir la circuncisión. Llegar a la circuncisión, llegar a la decisión de hacer pacto, de hacer este pacto, es porque conocemos Torah. Porque el extranjero que se acercaba era que había conocido la Torá, había conocido la instrucción de Dios, la enseñanza de sus mandamientos, había ya practicado junto al pueblo de Israel con el que está caminando en el peregrinaje, ya había caminado en la instrucción del Eterno, y lo que culminaba su instrucción era simplemente hacer ese pacto. Hacer ese pacto de Brit Milá, ¿sí? ¿Cuándo llegaba a ser Brit Milá? Cuando ya había recorrido. No era de que una emoción de decir, mañana es la Pascua, pues circuncídame en este momento, porque quiero estar. No, por eso es muy tajante aquí, ¿sí? Si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado, lo que está diciendo es, pues es porque ya conoce, es porque sabe lo que va a hacer en Pesaj, es porque conoce el significado de salir de la esclavitud a la libertad. Y en este tiempo, ¿qué diríamos? Es lo mismo. En este tiempo, el que se circuncida no es porque no conoce y apenas va a conocer. El que se circuncida es porque ha recorrido lo que se llama la circuncisión del corazón. La que recorrió Abraham desde el año 75 al 90 y tantos. ¿Cuántos años pasaron para que Abraham se circuncidara? 24. Hasta el año 99 de su edad. Impresionante, ¿sí? Eso lleva, la circuncisión del corazón lleva tiempo. La circuncisión que corona lo que ya viene del corazón, esa se puede hacer en un momento, en una operación ambulatoria, por decirlo así, ¿sí? El punto aquí es que aquí aprendamos no a decir, ya circuncídense porque van a quedar fuera de Pesaj. Es primero la preocupación de la circuncisión del corazón. Y es lo que dice aquí. Dice el verso 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Eterno a Moisés y Aarón, así lo hicieron. En aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Ok? Y fíjense el capítulo 13, verso 3, y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno los ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Y si le seguimos al final del capítulo 13, y lo contarás en aquel día a tu hijo, y le dirás, esto se hace con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Aquí no se trata de un entendimiento general de asamblea, de congregación. Es algo que entendemos a título personal primero. A título personal, a título familiar y luego a título congregacional. Así que, pues, así de manera muy vertiginosa, de manera muy carrereada, pero bueno, ahí tenemos la parashá número 15, Bo Ben. Ben, ahí la tenemos, o ve. Y pues damos gracias al Padre Eterno por este momento. Haremos una oración y le damos gracias a nuestro Padre Eterno. Gracias a Dios por ello. Aquí, estando aquí junto a Juan Manuel, él hará esta oración y damos gracias al Padre por ello. Vamos a orar. Abba, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, que tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas, nos alimenta, Padre, y nos dice cosas hermosas y maravillosas, Padre, que tú has hecho desde tiempos antiguos, Padre, y que sigues haciendo, Padre, ahora en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, que tu palabra, Señor, siga siendo un tesoro en cada una de nuestras vidas, Señor,
que nos siga transformando, que nos siga cambiando, Padre, y siempre reconocer cada día en nuestras vidas, Padre, que tu amor, Señor, que tu misericordia ha sido con nosotros. Gracias, Padre, por sacar a tu pueblo, Señor, en ese tiempo, Padre, y también a nosotros gracias por sacarnos, Señor, del mundo de Egipto en el cual vivíamos, Padre, y que ahora podemos estar cerca de ti y poder, Señor, como concluye esta porción, Señor, estar dentro de tus fiestas, Señor. Muchas gracias, Padre. Sigue siendo en nuestras vidas, Padre, sigue nos acompañando y permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser esos hijos tuyos que se esfuerzan, Padre, que podamos ser valientes, Padre, cada día de nuestras vidas para estar bien y estar en santidad delante de ti, Señor. Muchas gracias. Estamos en tus manos en esta noche, Padre, en este tiempo, y te pido que tú sigas siendo con todo tu pueblo en todos los lugares de la tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. Nos despedimos, hermanos. Shalom. Bendiciones abundantes. No se pierda la próxima parashá y no se pierda las próximas actividades que tenemos de edificación dentro de la congregación. Bendiciones abundantes. Shalom, shalom.